Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 58. Punto de vista de Dumbledore, parte 1. A medida que envejezco, mi vida parece volverse más difícil. A veces siento que todo se me escapa de las manos. Esta es una de esas ocasiones. Y, sin embargo, en estos momentos, recuerdo las lecciones que tan a menudo predico a los demás. Nunca pierdas la esperanza, porque las cosas siempre mejorarán. Si una puerta se cierra, otra se abre. Y todo esto lo digo como un anciano sabio. Quizás no me he vuelto tan desesperanzado como a veces creo. Aún tengo bastantes movimientos por probar y seguramente surgirán más oportunidades en el futuro. Las complicaciones que han surgido repentinamente a mi alrededor se extienden a muchos frentes. Antonio Olario. ¡Qué mago tan brillante! Poderoso. Ingenioso. Extraordinario. Su dominio de la magia es tan preciso que es difícil encontrarle algún fallo. Su abanico de hechizos es tan amplio que a veces incluso yo me siento menospreciado ante él. No recuerdo mucho de él de Hogwarts. Claro que recuerdo su rostro y su nombre. Beneficios de tener un nivel muy alto de oglumancia. No había sido nada especial en Hogwarts. Y no puedo entender cómo se transformó tanto de repente. De repente. ¿O acaso estaba ocultando su verdadero yo? Ocultar a semejante genio es una tarea difícil. Pero es difícil saber qué sucedió realmente. Quizás lo descubra en el futuro. Pero más significativo que su brillantez es la naturaleza de su carácter. Terco, testarudo, reticente a ver las grietas en sus propios caminos. Los genios suelen ser así. Cree en tener razón. Que sus métodos pueden transformar el mundo. ¿No fui así alguna vez? ¿No fue así también mi mejor amiga, con quien soñaba cambiar el mundo? Ambos éramos magos excepcionalmente dotados, genios por derecho propio. Y si no me hubiera alejado de Grindelwald y de nuestra visión compartida, nadie podría habernos detenido. Debo confesar, aunque me duela el orgullo, que Grindelwald era el más poderoso, el más capaz de los dos. Deseábamos ver a magos y brujas dominar el mundo. Establecer el imperio de la magia sobre lo no mágico. ¿Por qué? Por el bien común. Por supuesto. Imaginamos una dictadura benévola, creyendo que la democracia del mundo Muggle era un sistema fallido e ineficiente. Incluso las decisiones más sencillas requerían un debate interminable. Incluso las intenciones más nobles se veían hundidas por la oposición. Y así, juntas, nos propusimos cambiarlo todo. Pero la muerte de Ariana me cambió. La muerte de mi hermana me destrozó. Me obligó a afrontar los defectos fatales de mi camino. Si creía que un mago era más apartamento para gobernar a los no mágicos, ¿qué me diferenciaba de los fanáticos de la sangre pura que me despreciaban por mi ascendencia mestiza? En ese momento, empecé a cambiar. Mis ideales empezaron a cambiar. Me dediqué a la búsqueda de la igualdad en el mundo mágico, al sueño de la armonía entre nuestro mundo y el mundo Muggle. Con el tiempo, tanto mis objetivos como mis métodos evolucionaron. Después de Grindelwald vinieron Tom Riddle. Voldemort. Para entonces, ya me había vuelto paranoico por naturaleza. No me resultaba fácil confiar. Me costaba confiar en nada ni en nadie. Y tampoco confiaba en Tom. Lo vigilé, o al menos lo intenté, mientras permaneció en Hogwarts. Sin embargo, a pesar de toda mi cautela, una pequeña chispa de esperanza persistía en mi corazón. La esperanza de que, gracias a la vida que Tom había llevado, gracias a cómo lo habían tratado por ser diferente, pudiera llegar a compartir mi visión. Mi visión de bondad, empatía y, sobre todo, perdón. Que tal vez comprendiera que odiar y despreciar a quienes eran diferentes no era el camino a seguir. Pero esto no sucedió. En cambio, canalizó todo su dolor, todo su sufrimiento, hacia la ira. Hacia el odio. En lugar de esforzarse por traer la paz al mundo, solo soñaba con gobernarlo. Y no tengo reparos en decirlo. Nunca lo logrará. Tom Sorbol horrible, Lord Voldemort, como él mismo se define, no es nada comparado con Grindelwald. Quizás, si hubiera dedicado más años a aprender, investigar y dominar la magia, se habría convertido en una verdadera amenaza. Pero ahora, aparte de sembrar el terror y causar derramamiento de sangre, no logrará nada. Si irrumpiera en su base con media docena de magos, probablemente podría matarlo. Pero algo me lo impedía. No. No es lo que piensas. No espero que Tom se redima. A pesar de toda mi bondad y mi tendencia a perdonar, sé que hay momentos en que esa misericordia es inútil. Tom nunca cambiará. No merece mi perdón. Ya no tiene redención. Entonces, ¿qué me detuvo?
Un plan. Una visión para el bien común. Después de Grindelwald, esta es la primera vez que la Gran Bretaña mágica se ve sumida en tal caos. Y el caos siempre da origen a nuevas ideas, nuevas formas de vida, nuevos pensamientos. Este caos, nacido del fanatismo de la sangre pura, es particularmente útil para mis planes. Lo usaré para lograr los cambios que tanto anhelo para nuestro mundo. Acabaré con el veneno de la discriminación. Las costumbres de la sangre pura, reliquias de una época pasada, deben ser abandonadas. La masacre de Voldemort en nombre de la supremacía de la sangre pura generará odio en la gente común. Odio no solo hacia él, sino hacia los mismos ideales que dice defender. Las costumbres y la cultura de la sangre pura quedarán más manchadas que nunca. Cuando caiga, tendré mi oportunidad. Guiaré a la Gran Bretaña mágica hacia una vida mejor. Una cultura basada en la igualdad, la bondad, la empatía y el amor. Sí, algunos me acusarán, dirán que he permitido y permitiré que mueran demasiadas personas, que podría haber salvado estas vidas actuando con rapidez. Quizás tengan razón. Pero como siempre he creído, a veces los sacrificios son necesarios por un bien mayor. Por un bien mayor que lo cambiará todo, no por años, sino por siglos. Y para ese futuro, la pérdida de unos pocos cientos de vidas no es, lamentablemente, nada. Tenía confianza en mis planes. A pesar de toda su ambición, Voldemort no estaba a la altura de Grindelwald ni de mí. Ningún mago podía plantarle cara. Solo podía caer cuando yo hiciera mi movimiento. Y así, estaba seguro de que solo cuando decidiera actuar se resolvería el asunto. Hasta entonces, planeaba dejar que la tensión se calmara, que el odio hacia las costumbres de sangre pura se hiciera más profundo y fuerte. Pero Antonio fue la carta inesperada. Posee el poder de enfrentarse directamente a Voldemort. Y sus ideas son demasiado extremas. No dudó en matar mortífagos. No dudó en aceptar un duelo de honor en el que sabía que acabaría con la vida de un hombre. Más preocupante aún, revivió una costumbre abandonada hace tiempo por la Gran Bretaña mágica, una práctica que debería haber quedado atrás en la historia. Los duelos de honor. Su presencia casi ha echado a perder todos mis cuidadosos planes. Y, sin embargo, no estoy demasiado preocupado. Encontraré una solución. Quizás, con el tiempo, Antonio pueda ver sus defectos. Quizás pueda convencerse de que el amor, no el poder, es la fuerza más grande. Pero aún así, necesito vigilar a este hombre. No podía ser descuidado con Antonio Olario. Y necesitaba tener una idea exacta de sus habilidades con su varita. Capítulo 59. Punto de vista de Dumbledore parte 2. La gama de problemas planteados por Antonio Olario no terminó ahí. También me había causado otras dos molestias. Siguiendo su pista, Lily, una de las brujas nacidas de mugles más brillantes de los últimos años, ha presentado una queja formal contra un grupo de chicos de Slytherin y un par de Gryffindors. Si solo hubieran sido los Slytherin, quizá no me habría importado. Le habría explicado el asunto sin problema, la habría convencido de que los perdonara y lo dejara pasar, e incluso así, si no hubiera quedado satisfecha, les habría dado un tirón de orejas a esos chicos. Ya sabes, la típica deducción de puntos y quizás un castigo con Horace Slughorn. Fue la queja contra los dos Gryffindors la que me causó un verdadero disgusto. La queja contra James Potter y Sirius Black arruinó varios de mis hermosos planes. Como dije, llevaba tiempo dispuesto a cambiar las costumbres, la cultura y la mentalidad de la Gran Bretaña mágica. Y si ese cambio se implementaba, algunas familias de sangre pura también tendrían que rechazar las viejas costumbres y adoptar un enfoque más moderno. Mi puesto como director de Hogwarts fue sumamente beneficioso en este sentido. Tomé a muchos estudiantes bajo mi protección, y muchos de ellos se convirtieron en fieles seguidores de mis ideas. James Potter y Sirius Black fueron dos figuras muy importantes en este plan. Black, Potter, Longbottom y Malfoy son las 4 casas más poderosas de la Gran Bretaña mágica. Por razones obvias, los Malfoy me desprecian. Y había sido una oportunidad de oro, como si el destino mismo me la hubiera concedido. Los 3 herederos de Potter, Black y Longbottom estudiaban en Hogwarts al mismo tiempo. Frank Longbottom, un año mayor que James y Sirius, ya se había graduado de Hogwarts. Su matrimonio con Alice está prácticamente decidido. Una bruja excelente, sin duda. Frank es una de esas personas profundamente influenciadas por mis ideas. Tenía pocas razones para preocuparme por él, ya que su padre, Lord Longbottom, también estaba bajo mi firme influencia. El verdadero problema residía en Charles y Arcturus Potter. Ambos eran huesos muy duros de roer desde pequeños. Pero como dije, como si el destino me hubiera bendecido, tanto James como Sirius me idolatraban profundamente.
Sirius odiaba tanto su apellido y las costumbres de sangre pura que abandonó su hogar y vivió con los Potter durante las vacaciones. Bueno, hay que reconocerle algo de mérito a Walburga en este sentido. Sus palabras venenosas animaron a Sirius a tomar esta decisión. Y luego James. Él también me idolatraba profundamente. Sin embargo, estoy seguro de que Lord Potter no lo aprecia en absoluto. Pero no importa. Hago todo esto por el bien común. En el futuro, 3 de los 4 señores más poderosos serían fervientes seguidores de mis ideas y creencias. Las leyes y regulaciones que me resultaban difíciles de aprobar en el Wizengamot se aprobarían sin esfuerzo con su apoyo. Respaldarían mis ideas, pensamientos y la nueva forma de vida que quiero adoptar. Y Lily jugó un papel muy importante en todo esto. Durante los primeros años, la había identificado como la esposa ideal para James Potter. Era brillante, inteligente y un genio de la magia. Pero lo que me preocupaba era que ambos se encontraban en extremos opuestos del espectro. Lily y James no tenían nada en común. Y aquí fue donde comenzaron mis brillantes planes. Mediante gestos sutiles, sugerencias cuidadosamente planificadas y comentarios calculados a los profesores, e incluso en las pocas interacciones que me permití con los estudiantes, me aseguré de que cada enfrentamiento entre Lily y James comenzara a verse como nada más que una pelea de amantes. Los retraté deliberadamente como una pareja en ciernes, envueltos en la vieja historia de los polos opuestos. Los insultos de James hacia Lily, que de otro modo habrían parecido crueles, los interpreté como su torpe intento de permanecer cerca de ella. La desaprobación de Lily hacia las acciones de James, sus bromas y travesuras, la reformulé cuidadosamente como evidencia de su preocupación oculta por él. A cada profesor y alumno se les hizo creer que eran una pareja en ciernes. Con el tiempo, no solo sus palabras, sino incluso su acto final de casarse con una bruja nacida de mugles, constituirían un poderoso respaldo a mi visión. Y si alguna vez existiera la posibilidad de que James volviera a sus tradiciones de sangre pura, Lily sería mi salvaguardia. En cuanto a Sirius, estaba seguro de que seguiría a James a donde quiera que lo llevara. Pero la sugerencia de Antonio a Lily lo había derrumbado todo. Inculcarle de nuevo la creencia de que James podía ser su marido ideal ahora parecía casi imposible. Sin duda, se había liberado de la ilusión que yo había tejido con tanto esmero, y en ese momento debía despreciar a James. A falta de solo unos meses para que se graduaran y abandonaran Hogwarts, acercarlos nuevamente parecía una tarea casi imposible. Y no fue solo ella quien salió de la ilusión. Los profesores también, al enterarse de su queja, se desviaron de las ideas que tan sutilmente les había inculcado. Ahora se vieron obligados a pensar lógicamente, y las diferencias entre Lily y James quedarían claramente expuestas ante ellos. Solo puedo hacer un último esfuerzo para reunirlos. Sin embargo, este no fue el final de los problemas que Antonio me había creado. Minerva. Ella fue el segundo obstáculo que me puso. Era una de las mejores brujas de toda la Gran Bretaña mágica. El poder que ejercía y lo que podía lograr en el campo de batalla no necesitaban presentación. Su reputación la precedía. Y a lo largo de los años, había sido una de mis aliadas más cercanas. Para el mundo exterior, a menudo parecía como si ella y yo tuviéramos la misma opinión y nuestras ideas fueran inseparables. Y, sin embargo, las acciones de Antonio la llevaron a actuar en contra de mi consejo. Sabía que no estaba satisfecha con mi inacción ante la queja de Lily. Quería que interviniera. Pero, como mencioné antes, no podía. No pensaba como Lily o Minerva querían que pensara. Sin embargo, no me había dado cuenta de que su insatisfacción había crecido tanto. Había votado a favor de Antonio Olario, en contra de mi consejo. Y estoy seguro de que ahora pretende presionarme, quizás incluso oponerse, para que tome medidas respecto a la denuncia de Lily. Un golpe en la puerta de mi oficina me sacó de mis pensamientos. Había sentido la presencia incluso antes del sonido, pero estaba demasiado absorto en mis reflexiones como para reconocerla. Era Minerva. La había llamado para una charla. Y menuda charla iba a ser. Pase, grité y la puerta de la oficina se abrió. Capítulo 60. Minerva y Dumbledore. Buenas noches, director, saludó Minerva al entrar en la oficina del director de Hogwarts. Buenas noches, Minerva, respondió Dumbledore con su habitual sonrisa y su brillo paternal en los ojos. Siéntate. Agitó la mano y una silla se materializó frente a él, al otro lado de la mesa. ¿Por qué Dumbledore nunca tenía una silla fija allí y, en cambio, conjuraba una cada vez que llegaba una visita? Era algo que solo él sabía. Minerva asintió mientras tomaba asiento en la silla. ¿Me llamaste?, preguntó ella. Dumbledore estudió su expresión mientras asentía.
Tenía su habitual expresión severa y se comportaba con su habitual semblante serio. Sin embargo, Dumbledore, siempre atento, notó la diferencia. Estaba más rígida que de costumbre, su expresión más severa, su presencia más imponente y probablemente más resuelta. Era la señal de una firme determinación, y ya podía adivinar qué sería esa firme determinación. ¿Tuviste tus clases hoy?, preguntó Dumbledore. Empezó con un tema informal y sin importancia. Minerva negó con la cabeza y respondió: me perdí un par de clases esta mañana por la audición, y como me sentía un poco cansada y abrumada por lo que vi hoy, cancelé también el resto. Lo recuperaré en los próximos días. Dumbledore asintió. Estoy seguro de que lo harás. Sabía que a Minerva no le gustaría que se anduviera con rodeos y por lo tanto pasó directamente a la conversación que pretendía tener con ella. ¿Por qué votaste a favor de Antonio Olario?, preguntó Dumbledore. Contrariamente a mi sugerencia, añadió solo para sus pensamientos. Me dieron ganas de hacerlo, respondió Minerva, sin alterar su expresión. Todos los argumentos de Lord Olario fueron justos y ciertos. Sentí que me identificaba con ellos. Todo lo que dijo estaba justificado. Por otro lado, continuó, los argumentos de Crouch eran débiles. Una simple tergiversación de los hechos. No pudo rebatir ni un solo contraargumento de Lord Olario. Incluso una persona ingenua podría darse cuenta de que Lord Crouch estaba fanfarroneando. No tenía nada sólido. Dumbledore asintió pensativamente, como si estuviera sopesando sus palabras. ¿Y qué opinas de lo que ocurrió después?, preguntó. El brutal asesinato de Lord Alicus Marius. Aunque no directamente, tu voto fue uno de los que posibilitó ese resultado, y serás considerado uno de los que apoyaron a Lord Olario. Y probablemente también de sus acciones. No le veo ningún problema, dijo Minerva arrastrando las palabras, sorprendiendo un poco a Dumbledore. Apoyé a Lord Olario por sus acciones anteriores. No tiene nada que ver con lo que hizo después. Aún así, no condeno sus acciones en sí. Por lo que sucedió después, es cierto que Lord Olario podría haber sido menos brutal. Pero Lord Marius no debería haber esperado otra cosa. En el momento en que lo desafió a un duelo de honor, debería haber estado preparado para morir. Y para ser sincera, añadió Minerva, ningún hechizo podría haber hecho la matanza menos brutal. Cortarle la cabeza, matarlo hirviendo su sangre, quemarlo con fuego infernal o clavarle una espada en el pecho, todo es brutal. La única maldición que no es brutal y otorga muerte instantánea, la maldición asesina, se clasifica como imperdonable. Sí, asintió Dumbledore. Porque lanzar un imperdonable requiere una inmensa cantidad de odio. Solo los magos muy oscuros son capaces de hacerlo. No tiene nada que ver con el resultado. Minerva no respondió. Ya lo sabía. Aún así, continuó Dumbledore después de una breve pausa, creo que abstenerse habría sido una mejor opción. Los mortífagos sin duda se equivocaron, pero los métodos del Lord Olario tampoco fueron los adecuados. Puede parecer que no ha hecho nada malo por ahora, pero no debemos alentar tales acciones. ¿Quién sabe qué podría hacer en el futuro? Quizás su objetivo pase de los mortífagos a otra persona, y de nuevo tendrá una razón válida para defender sus acciones. Dumbledore suspiró y continuó. Dejar que un crimen pase inadvertido simplemente porque se cometió en respuesta a otro crimen no es más que un incentivo para futuros crímenes. Los mortífagos también comenzaron su alboroto con el pretexto de arreglar las cosas para los sangre pura, y ahora están empeñados en matar incluso a ciertos sangre pura ellos mismos. Y así como Lord Olario se enfrentó a los mortífagos, replicó Minerva con firmeza, alguien más se enfrentará a él si alguna vez se desvía por el camino equivocado. Oponerse al mal es lo correcto. Y no compares sus acciones con las de los mortífagos. Incluso en sus primeros asesinatos, lo hicieron por placer y poder, no por justicia. Hasta los ciegos lo verían, director, añadió con un golpe bien dirigido al director. Podría ser, suspiró Dumbledore, derrotado. Al ver la agresividad de Minerva, decidió que no era prudente confrontarla ni sermonearla más. No quería molestar a su mayor y más poderoso aliado. Aceptaría este compromiso. En cualquier caso, lo que se había hecho no podía cambiarse. No necesitaba arruinar su futuro por este asunto. Director, dijo Minerva, pienso tomar medidas con respecto a la queja de Lily. Como subdirectora y jefa de su casa, es mi deber asegurarme de que sus quejas se aborden de manera imparcial. Dumbledore guardó silencio unos instantes. Sabía que esto se venía a la mente. La actuación de Minerva hoy en el Wizengamot se debía más a la queja de Lily y a su propia inacción que a que Minerva estuviera muy impresionada con los argumentos de Antonio.
También sabía que esta era su forma indirecta de decirle que, como director, no tenía la autoridad para detenerla en este asunto. Dumbledore era un hombre al que le gustaba mantener toda la autoridad en sus manos. No confiaba en nadie ni un ápice de poder independiente. Y en este caso particular, al mantener bajo su control el poder de los jefes de casa, lo hacía para asegurarse de que cada acción que realizaran guiara a los estudiantes hacia su propia ideología y creencias, alimentándolos con un sentido de bondad, empatía y amor. Si interfería demasiado con sus deberes, o si sus diferencias de opinión se acentuaban demasiado, el asunto podría llevarse a la Junta de Gobernadores. Y por ahora, la posición de Dumbledore en la Junta estaba ligeramente debilitada. No es que tuviera intención de dejar que el asunto escalara hasta ese punto. Capítulo 61. Barty Crouch en Bones Manor. El día no parecía terminar para Barty Crouch. Ni siquiera había superado el dolor de perder a uno de sus queridos amigos cuando recibió una llamada urgente del ministerio. Al principio, se había sentido furioso porque lo habían molestado durante la noche, especialmente después de lo que había sucedido durante el día, pero una vez que escuchó el asunto, shock era una palabra demasiado suave para describir lo que sintió. Un ataque a la mansión Bones. 8 mortífagos asesinados. Y entre ellos, Reynard Lestrange. El mismísimo patriarca Lestrange. La gravedad del asunto era asombrosa. Quizás ni siquiera 10 incidentes en los que Antonio matara a 2 mortífagos se acercarían a la gravedad de lo que acababa de ocurrir. Y entonces el último hechizo abandonó mi varita, Edmund suspiró con cansancio. No quería matar, pero me obligaron. Incluso después de mis repetidas advertencias, siguieron insistiendo. Para salvar mi vida y la de mi hija, tuve que hacer lo que hice. Esta fue la primera vez que ella, Amelia, tuvo que matar a alguien. Todavía está en shock y no ha podido superar el hecho de haber matado a un hombre, aunque fuera un mortífago. Tardará unos días en recuperarse del trauma. Y entonces, cuando les quité las máscaras y vi que uno de ellos era Reynard, estaba a mitad de la frase cuando Barty Crouch entró corriendo en Bones Hall. Señor Bones, casi espetó. ¿Qué hace? Edmund no se inmutó siquiera, aunque el anciano con una pluma de dictado flotando a su lado y una cámara de aspecto antiguo colgada de su cuello, retrocedió con miedo. Estoy dando una entrevista, respondió Edmund con naturalidad. En un instante, el cansancio y el agotamiento desaparecieron de su rostro. Y solo porque he permitido que mis pupilos permitan la entrada a todos para no tener que lidiar con la molestia de otorgarle permiso a cada persona por separado, no significa que puedan irrumpir en mi mansión como quieran. Mantengan el decoro. No puedes hacer esto, dijo Barty apretando los dientes, refiriéndose a la entrevista. Oh. Se burló Edmund. ¿Y quién hizo estas reglas? ¿Tú? No debería haber permitido que un periodista entrara a la mansión, argumentó Barty. Seguimos investigando. Y no solo lo dejaste entrar, sino que también le dejaste tomar fotografías y Merlín sabe qué más. Deberías haber informado a los aurores primero, pero eso fue lo último que hiciste. ¿No era tu deber detener a estos criminales? Replicó Edmund con dureza. Al menos denuncié lo sucedido. Podría haber enterrado los cuerpos en mi jardín con la misma facilidad. Tú, Barty casi tembló de ira. Recibimos informes de ruidos fuertes en esta zona. Pero cuando llegaron los aurores, tus protecciones estaban intactas. Pensamos que no había pasado nada en tu mansión y empezamos a registrar las casas vecinas. Ese no es mi problema, Crouch, la voz de Edmund se elevó. ¿Debería haber dejado abiertas mis barreras para que los mortífagos pudieran pedir refuerzos? Hice lo que tenía que hacer para mantenerme a mi hija y a mí a salvo. Soy plenamente consciente de la competencia o incompetencia de los aurores. No me des sermones, espetó. Barty apretó los puños con frustración. Ya había recibido los informes de los aurores. Para cuando llegaron a la mansión, el reportero estaba ocupado tomando fotografías de los mortífagos asesinados. Les habían quitado las máscaras, los rostros y las marcas tenebrosas de los antebrazos. Todo había sido capturado. Y probablemente saldría en el periódico mañana. Barty se giró bruscamente hacia el reportero. Era su último recurso. Tú. Entrégame la cámara y el pergamino, ordenó con tono frío y arrogante. Eso no está pasando, Crouch, intervino Edmund desde un costado. Si publicas esto, haré que te arrastren a una celda del ministerio, advirtió Barty. Serás juzgado por interrumpir una investigación de aurores y por falsificación de pruebas. Te das cuenta de que lo que has hecho es un delito, ¿verdad? Barty ignoró por completo a Edmund, con la mirada fija en el viejo reportero. Esperaba asustarlo y obligarlo a someterse. Oh. Se rió Edmund.
Creo que se te está volviendo bastante difícil reconocer a la gente, Crouch. Si no reconoces a qué periódico representa, sonrió Edmund, al menos mira su insignia. Barty entrecerró los ojos al ver la insignia prendida en el pecho del hombre. Los tiempos mágicos, murmuró y se dio cuenta de la trama. Correcto, dijo Edmund. Y creo que debes saber quién es el dueño del 80% de los tiempos mágicos. Lord Charles Potter, continuó Edmund con suavidad. Este anciano está aquí bajo las órdenes de Charles Potter, y todo lo que ha hecho se ha hecho bajo esas órdenes. Así que, si alguien está interfiriendo en su investigación, ese es Lord Potter. Dime, Crouch, ¿tienes el coraje y las agallas para arrastrar a Lord Potter a una celda del ministerio? Edmund sonrió con suficiencia. Y luego juzgarlo por todos los cargos que acabas de recitar. La firme determinación desapareció del rostro de Barty. El anciano, al darse cuenta de su oportunidad, salió apresuradamente del salón y Barty no hizo ningún movimiento para detenerlo. Tomaste una sabia decisión, Barty Crouch, sonrió Edmund. No hiciste lo correcto, Lord Bones, suspiró Barty. Hice lo correcto, insistió Edmund. Dejar de ocultar y encubrir los crímenes de los mortífagos. Ese no es el enfoque correcto. Que la Gran Bretaña mágica sepa que, si hay discrepancia, incluso mínima, con ellos, estos mortífagos no dudarán en matar incluso a quienes dicen proteger. Un sangre pura, dijo Edmund, señalándose a sí mismo. Y el mundo también debería saber que no son invencibles. Que se les puede cortar la cabeza. Que sus cráneos también estallan como sandías al ser alcanzados por una bombarda máxima. Que también se les puede matar. 2 incidentes en 10 días donde los mortífagos fueron masacrados como la escoria y la ruindad que son. 10 muertos en total. Esto le dará a la gente común el coraje para luchar. Hice lo correcto, Barty, repitió Edmund, respirando hondo. Su voz estaba llena de convicción. Barty no respondió. No sabía qué decir. Si me necesitan para la investigación, estaré en la habitación de invitados con Amelia, dijo Edmund mientras salía del pasillo. Capítulo 62. Noticias. Toda la Gran Bretaña mágica quedó sumida en un shock increíble cuando los periódicos de la mañana llegaron a la mayoría de las casas. Cada periódico del mundo mágico llevaba la misma historia, las mismas imágenes solo que con palabras diferentes. The Magical Times, bajo las órdenes de Lord Charles Potter, había permitido a cualquier editorial utilizar las fotografías capturadas por su reportero, junto con la entrevista de Edmund Bones, de forma gratuita. Incluso si hubiera exigido un precio elevado, nadie habría dudado en pagarlo. Pero este acto fue un ejemplo, una prueba clara de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Lord Potter en su cruzada contra los mortífagos. Un ataque sin precedentes a la mansión Bones. Respuesta heroica de Lord Edmund Bones. 8 mortífagos asesinados. Debajo del titular había una gran fotografía de una cabeza cercenada, con la base del cuello ligeramente borrosa. Era Reynard Lestrange. Más de 2 docenas de fotografías más aparecieron repartidas por el periódico, mostrando los cadáveres de todos los mortífagos que habían participado en el ataque. 2 de ellos, cuyas cabezas habían sido destrozadas hasta quedar irreconocibles, ni siquiera pudieron ser identificados. El informe de noticias decía: en un giro inesperado, 8 mortífagos atacaron la mansión Bones anoche. Fuentes verificadas informaron que, en el momento del asalto, Lord Edmund Bones y su hija, Amelia Bones, Aurora del Ministerio de Magia, se encontraban en la casa. El ataque tenía claramente como objetivo matar a Lord Bones y a su hija. Este es un suceso sin precedentes. La familia Bones es influyente y poderosa en la Gran Bretaña mágica. Las familias con estatus e influencia superiores se cuentan con los dedos de una mano. Y este ataque ha conmocionado profundamente a todos. No es algo que pueda tomarse a la ligera. Si los rumores son ciertos, la huelga se había lanzado contra Lord Bones debido a su postura abiertamente agresiva contra los mortífagos y su ideología. Se interpretó como un mensaje para todos los que se atrevieran a oponerse a ellos. Callar o enfrentarse a la muerte. Dicen que hacen todo esto por la sangre pura. ¿En serio? ¿Entonces me he convertido de repente en un mestizo? ¿O en un hijo de mugles? Solo porque me opuse a su ideología, solo porque les pedí que detuvieran sus asesinatos, intentaron asesinarme. Sé que mis palabras no les harán cambiar de opinión. Pero les pido a todos los que creen que esta gente lucha por la sangre pura. Abran los ojos. Vean la verdad. Yo también soy sangre pura. ¿Acaso les importaba eso? No. Lo que les importa es el poder. Cualquiera que no esté de acuerdo con ellos será destituido. Solo soy el primer objetivo.
Seguirán más ataques como este. Un extracto de la entrevista a Lord Bones. Lea la página 3 para ver la entrevista completa. Incluso después del ataque, aunque visiblemente conmocionado, Lord Edmund Bones declaró que no comprometería sus creencias. De hecho, este incidente le sirvió de motivación adicional. A pesar de estar acorralado, a pesar de ser superado en número, había salido con vida y todos los mortífagos yacían muertos. Proclamó que esto era una señal de la magia misma de que iba por buen camino. Es el destino. Es magia. 8 contra 2. Soy hábil, pero sin el apoyo de la magia, jamás habría tenido éxito. Incluso después de todo lo sucedido, no podía creer que fuera capaz de semejante hazaña. Sentía que todo lo que hacía sucedía por sí solo, como si la magia me escuchara, sometiéndose a mi voluntad. Un extracto de la entrevista a Lord Bones. Lea la página 3 para ver la entrevista completa. ¿Qué significa este ataque? ¿Se ha vuelto incompetente el ministerio? Actualmente, el ministerio no tiene respuestas. El ministro de magia guarda silencio y no tiene palabras. Cuando se les preguntó si habían iniciado algún tipo de búsqueda para descubrir al verdadero cerebro del asalto, su respuesta fue el silencio. Ni siquiera saben qué hacer. ¿Qué tienen que hacer? ¿Se enterrará este ataque, como tantos otros anteriores, bajo la alfombra? ¿Se verá obligado cada individuo a librar sus batallas en solitario? No olvidemos que ayer mismo, Lord Antonio Olario fue juzgado en el Huizengamot por matar a 2 mortífagos. Si esta es la respuesta del ministerio, esta inacción, no tenía razón Lord Olario al preguntarse si debería haberse quedado de brazos cruzados y haber permitido que los mortífagos lo masacraran. El ministro de magia debe responder. El ministerio debe actuar. La situación se está descontrolando. Y si el ministro de magia es realmente incompetente para cumplir con su deber, entonces debe dimitir y permitir que alguien capaz ocupe su lugar. Antonio acababa de dejar su ejemplar de los tiempos mágicos cuando un golpe seco e impaciente sacudió la puerta. No hacía falta ser un genio para saber quién era. Olario. Bellatrix irrumpió en su casa en cuanto abrió la puerta. ¿Leíste las noticias? Ella sostenía un periódico en sus manos, con una expresión de incredulidad grabada en su rostro. La mansión Bones fue atacada, dijo con un tono ligeramente tenso. Si pudieron atacar directamente la mansión Bones, al mismísimo Lord Edmund Bones, ¿qué Lord está realmente a salvo? Incluso mi abuelo parecía muy tenso por la mañana, añadió, dejándose caer en el sofá. Tranquila, dijo Antonio mientras se sentaba junto a ella. Lord Edmund Bones salió ileso, ¿verdad? Bellatrix se inclinó más cerca y apoyó la cabeza en su hombro. Sí, murmuró, pero él afirma que fue la magia misma la que lo salvó. Puede ser, murmuró Antonio con una sonrisa traviesa. Entonces algo hizo clic en la mente de Bellatrix. Se giró bruscamente hacia él. Tú, espetó. ¿Dónde estabas anoche? Durmiendo en mi casa, respondió con calma, aunque ella seguía mirándolo fijamente. Antonio solo negó con la cabeza, divertido. Ella lo había entendido, pero él no lo confirmó. Había cosas que era mejor no decir. Eres realmente muy poderoso, Olario, murmuró con aire soñador. Incluso dominas ese hechizo de golem. Yo no puedo con un golem de agua pequeño. ¿Quieres aprender? Preguntó Antonio. Los ojos de Bellatrix se iluminaron. Sí. Entonces llévanos a tu campo de entrenamiento, susurró. Antes de que pudiera procesarlo, Bellatrix casi se había arrojado sobre él y en el siguiente instante, ambos desaparecieron del lugar. Capítulo 63. La reacción de Voldemort. Voldemort estaba furioso. Estaba furioso. Hervía de rabia. Hacía años que no sentía tanta ira. Años antes, había aprendido a controlar sus emociones. Incluso cuando castigaba a sus subordinados, nunca lo hacía con furia. Lo hacía de forma muy controlada y calculada. Nunca se dejó dominar por sus emociones. Sabía que sus subordinados debían pensar que estaba un poco loco. Probablemente, un psicópata. Incluso la evaluación más generosa y optimista lo consideraría extremadamente impulsivo, propenso a perder la calma y a enfurecerse ante el menor problema. Y mantuvo esta imagen. Porque lo hacía impredecible. Este comportamiento suyo hacía que la crueldad fuera mucho más aceptable. Y mucho más peligrosa. Y hacía a sus subordinados mucho más serviles. Nadie quería tomarse la más mínima libertad con un hombre capaz de matarlos por el más mínimo error. Pero en el fondo, era astuto. Extremadamente astuto. Hasta un necio debería saber que ningún hombre impulsivo podría lograr lo que él había logrado. Pero sus subordinados eran peores que necios. Había engañado a un gran grupo de sangre pura superiores para que lo adoraran.
Para ellos, no era menos que un dios, si es que existían dioses para los magos. Les había mentido sobre su identidad. Se había declarado heredero de Slytherin. Era mestizo, pero todos lo consideraban un hombre de linaje superior. Nadie tenía el cerebro para cuestionar sus afirmaciones. Nadie cuestionó que, si era el heredero de Slytherin, ¿por qué no reclamaba el señorío de Slytherin y toda su riqueza? Nadie cuestionó su vida pasada. Y todo esto no se pudo haber logrado por impulso. Se requirió mucha planificación y astucia para lograrlo. Pero hoy estaba realmente furioso. Todo comenzó anoche, cuando Reinhardt y sus compañeros partieron para matar a Edmund Bones. A pesar de controlar sus emociones, Voldemort estaba lleno de expectación por lo que estaba por venir. Este movimiento fue el más audaz hasta la fecha. Un señor de la talla de Edmund Bones estaba a punto de ser asesinado. Iba a ser el primer asesinato de alto perfil de Voldemort. Este iba a ser el mayor paso que había dado hacia su objetivo. La muerte de Edmund Bones, en su propia mansión Bones, habría provocado un terror nunca antes visto. Toda la Gran Bretaña mágica habría sentido esa oleada de terror. Si alguien como Edmund Bones no estaba a salvo en su propia mansión, ¿quién lo estaría? ¿Qué señor se habría atrevido a oponérsele entonces? El miedo, el horror que habría dejado en la mente de todos habría sido inimaginable. Habría hecho imposible derrotarlo para un mago o una bruja común. Permaneció sentado, expectante. Esperaba que Reinhardt y su grupo regresaran en media hora. Tiempo suficiente para matar a Edmund Bones y a su hija. Pero Reinhardt no regresó. El tiempo seguía pasando. De una hora a un par de horas, Reinhardt seguía sin regresar. Y Voldemort se dio cuenta de que algo había salido mal. Había querido enviar refuerzos, pero no podía arriesgarse. No sabía, no tenía ni idea de lo que estaba pasando en la mansión Bones. Fue entonces cuando llegó uno de sus subordinados con noticias. Noticias de que Edmund Bones había convocado a aurores a su mansión y quería informarles de algo. Voldemort casi había matado a ese mago por traerle solo la mitad de las noticias. Pero aún así, no permitió que nadie saliera de su base para enterarse de lo que estaba sucediendo. No podía correr el riesgo. Temía que alguien pudiera exponer su base. Y entonces llegó el periódico de la mañana. Cuanto más leía Voldemort y veía las fotos de Reinhardt, más furioso se ponía. Punto de vista de Lucius Malfoy. Yo, junto con más de 2 docenas de mortífagos, habíamos estado en la base del Señor Tenebroso desde la noche anterior. Ya me dolían las piernas de estar de pie toda la noche y estaba seguro de que casi todos se sentirían igual que yo. Pero nadie se atrevió a moverse ni a decir palabra. Se suponía que sería una reunión de celebración. Celebración por la muerte de Lord Bones, un sangre pura. Para mí, esto ya era absurdo. Matar sangre pura y afirmar que se benefician. Pero todo se había sumido en el caos. Lord Lestrange y su grupo nunca regresaron. A pesar de que otro de nuestros camaradas trajo noticias del ministerio, el Señor Oscuro no estaba dispuesto a dejar que ninguno de nosotros fuera a averiguar qué estaba sucediendo. Tenía miedo. No de que nos pasara algo. Podríamos haber ido al ministerio con nuestras identidades normales y no habría pasado nada. Temía que si alguien se marchaba, lo desenmascarara. El Señor Oscuro temía que, por desesperación o miedo, alguno de nosotros lo entregara al ministerio. Creo que nadie, aparte de mí, lo veía desde esa perspectiva. Y entonces llegó el periódico de la mañana. El Señor Oscuro estaba furioso. Lo había visto enfadado antes, pero esta vez se sentía diferente. No era la ira habitual que mostraba. Lord Lestrange había sido asesinado. Y, para ser sincero, al ver esas imágenes, la cabeza cercenada y los 2 cuerpos decapitados, y los cuerpos empalados, un escalofrío me recorrió la espalda. Deslizándose por el suelo frente al Señor Oscuro estaban un par de nuestros camaradas. Insensatos, o quizás los más valientes de todos. Se habían atrevido a sugerirle al Señor Oscuro qué debía hacer a continuación. Ni el Señor Oscuro ni el resto de nosotros habíamos escuchado la sugerencia completa antes de que fueran recompensados con una ola de la maldición Cruciatus por su supuesta valentía. Cada vez que ocurría algo así, mi mente automáticamente volvía a lo que Antonio Olarrio había dicho aquel día. Y estaba resultando ser cierto. Los sangre pura nunca lucharán contra los nacidos de mugles. Lucharán entre sí. Podrán establecer y declarar cualquier plan que quieran, pero solo sería un disfraz para acaparar más poder. Luchar contra los mugles, luchar por los mugles, todo será un mero espectáculo para conseguir más poder. Los nacidos de mugles solo serán daños colaterales en la guerra de sangre pura que se librará en su nombre. Esto era lo que había dicho, y cada palabra resultaba ser cierta.
8 sangres puras habían sido asesinados cuando fueron a matar a otro sangre pura. Mi mente no podía olvidar estas palabras. Y cada incidente las hacía parecer más ciertas. Fueron las palabras de Olario las que me hicieron pensar en todo desde una perspectiva diferente. Váyanse, la voz potente del Señor Oscuro me sacó de mi aturdimiento. Los llamaré a todos en unos días y hablaremos sobre nuestro próximo paso. Suspiré aliviado al poder irme de aquí. La próxima vez, como siempre, no habría discusión. El Señor Oscuro ordenaría y nosotros obedeceríamos. Y probablemente, la próxima vez, no nos encontraríamos en esta base. Lo había visto y sentido en sus ojos. El Señor Oscuro estaba empezando a tener miedo. Y quería más seguridad para sí mismo. Lucius, la voz de mi padre se quebró a mi lado. La preocupación y el miedo se reflejaban en sus ojos. Asentí en señal de reconocimiento mientras ambos caminábamos uno al lado del otro hacia la salida. Capítulo 64. Otra noticia. Mientras el mundo aún se recuperaba del impacto del ataque y el asesinato de 8 mortífagos en la mansión Bones, otra noticia se había extendido por toda la sociedad mágica. Y aunque esta noticia en sí misma debería haber sido lo suficientemente impactante, debido al ataque y sus consecuencias, gran parte de la atención se había desviado de ella. Una noticia que en condiciones normales habría aparecido en primera plana apareció en una de las páginas centrales. 9 estudiantes suspendidos de Hogwarts. En un movimiento extremadamente impactante e inesperado, 9 estudiantes, todos de la casa Slytherin, han sido suspendidos de Hogwarts. 3 estudiantes han sido suspendidos por 11 días, 4 estudiantes por 9 días y 2 estudiantes por 7 días. Junto a ellos, otros 3 estudiantes han sido castigados con 11 días de prisión severa, aunque no han sido suspendidos. Según el comunicado oficial de Hogwarts, presentado por Minerva McGonagall, estos estudiantes fueron suspendidos por atacar a una compañera. Aunque la vicedirectora McGonagall no reveló oficialmente el nombre de la estudiante atacada, nuestras fuentes confirman que la víctima era Lily Evans, una bruja nacida de muggles de la casa Gryffindor. Estos 12 estudiantes fueron declarados culpables de atacar a un compañero. Los 3 estudiantes suspendidos durante 11 días le tendieron una emboscada por la espalda y utilizaron peligrosas maldiciones. El resto de los estudiantes también fueron declarados culpables de participar, en diversos grados, en ataques contra el mismo estudiante en diferentes ocasiones. Hemos informado a sus padres y ya han sido enviados a casa, declaró Minerva McGonagall en su declaración oficial. Aunque este castigo pueda parecer severo, a partir de ahora se puede considerar un procedimiento estándar y un castigo en Hogwarts. Fomentamos la disciplina en nuestros estudiantes, y aunque tenemos gran paciencia y tolerancia con las bromas y chistes inofensivos, no se tolerarán los ataques a compañeros. Es un límite que no se debe traspasar. Si estos mismos estudiantes reinciden, Hogwarts presentará una queja oficial ante el ministerio y serán juzgados como cualquier persona normal por atacar a otra. Hogwarts no es un lugar donde se puedan cometer delitos y escaparse con la excusa de ser estudiante, añadió la vicedirectora. Los estudiantes deben tener en cuenta que todas las leyes aplicables a la Gran Bretaña mágica también se aplican a Hogwarts, junto con la suspensión o incluso la expulsión permanente a la que podrían enfrentarse. También lanzó una advertencia a todos los estudiantes e incluso a sus padres para que se moderen a sí mismos y a sus hijos, y consideren la disciplina con reverencia. Los ojos de James se abrieron de par en par, sorprendido, al oír lo que le dijo la profesora McGonagall. Acababa de terminar su desayuno, durante el cual se enteró del ataque a la mansión Bones. Y como se trataba de Hogwarts, la suspensión de los estudiantes había sido un tema igualmente de conversación en el gran comedor. En cuanto él y sus 3 amigos, Sirius Black, Remus Lupin y Peter Pettigrew, terminaron de comer, fueron llamados a la oficina de Minerva McGonagall. Esperaban el sermón de siempre, probablemente por una de sus bromas anteriores, pero Minerva estaba de un humor completamente diferente ese día. Profesor, casi espetó James. No puede hacer esto. El rostro severo de Minerva parecía aún más severo de lo habitual, y entrecerró los ojos. Le sorprendería saber que puedo y que estoy haciendo exactamente lo que dije, señor Potter. Ella lo interrumpió antes de que pudiera decir nada más. Y no creas que, como siempre, puedes ignorar mis palabras y que al final haré la vista gorda. Si no mejoras y te controlas, serás el siguiente en seguir a esos 9 estudiantes, añadió con firmeza. James se tambaleó, conmocionado. Sabía que esos estudiantes habían sido suspendidos por atacar a Lily, pero este castigo le parecía demasiado inverosímil. La habían atacado, sí, pero en realidad no le había pasado nada.
Deberían haber sido castigados, sin duda, pero este nivel de castigo le parecía excesivo. Deberían haber sido perdonados. Debieron haberse dado cuenta de su error. ¿Pero por qué? Preguntó. ¿Por qué harías esto? Lily y yo somos amigos. No, tronó Minerva, y por primera vez los intrépidos merodeadores sintieron que el miedo crecía en su interior. La severa pero gentil McGonagall había desaparecido. Su poder mágico se encendió, y la atmósfera en la habitación se volvió sofocante. No eres amigo de Lily Evans, continuó. Eres su acosadora y eso es lo que ha declarado en su denuncia formal. No quiere tener ninguna relación contigo. No quiere interactuar contigo. No quiere que te acerques a ella. Es su deseo y creo que lo que ha pedido es razonable. No pide nada descabellado. Los ojos de James se abrieron de par en par, sorprendido. ¿Se quejó de mí? Espera. Me di cuenta. También se quejó de esos Slytherin y por eso los han suspendido. Pero Minerva continuó como si no hubiera oído ni una palabra de James. Y como dije, ninguno de ustedes se acercará jamás a Lily. No intentarán hablar con ella ni iniciar ningún tipo de interacción con ella. Si no cumples mi advertencia, añadió con frialdad, serás suspendido. Seguirás el mismo camino que esos 9 estudiantes. Hablaré con Lily, dijo. Y ella también debería perdonar a esos estudiantes. La suspensión es un castigo demasiado duro para ellos. No, espetó Minerva, golpeando el escritorio con el puño y sacudiendo todo lo que había sobre él. No hablarás con Lily. No te acercarás a ella. Esto es lo que acabo de decir. James quería discutir, pero la ira y la severidad en el rostro de Minerva le dijeron que ella no se movería de su decisión. Quiero hablar con el director, murmuró. Seguro que me entiende. Es libre de hacer lo que quiera, señor Potter, respondió ella. Pero lo que he dicho debe cumplirse al pie de la letra. No se permite ningún contacto directo. Tampoco se permite ningún contacto indirecto a través de otra persona. James asintió mientras se levantaba de su asiento para irse, pero Minerva extendió su palma. Entrégalo, dijo ella. James no entendió al principio, pero luego se dio cuenta de que ella estaba señalando su insignia. ¿Mi placa? Preguntó confundido. Ya no eres el delegado escolar, dijo con firmeza. James apretó los dientes antes de quitarse la placa y dejarla sobre la mesa. No le importaba ser delegado, pero el acto en sí le parecía insultante. El resto de los merodeadores lo siguieron en silencio. Ni siquiera el habitualmente hablador Sirius se atrevió a decir una palabra contra Minerva. Estaban a punto de salir de la habitación cuando Minerva intervino una vez más. Si yo fuera tú, tendría cuidado con mis bromas, dijo. Hogwarts va a reducir su tolerancia a la indisciplina. James le devolvió el gesto con la cabeza una última vez, mientras Remus y Peter sentían mientras salían de la oficina. Capítulo 65. Abraxas Malfoy. Antonio regresó a su casa después de su sesión de enseñanza con Bellatrix recién por la tarde. Incluso después de unas pocas horas de práctica continua y casi intensa, Bellatrix no había estado dispuesta a parar. Solo después de que él le explicara y tratara de convencerla de que debía descansar, finalmente accedió a regresar. Pero Antonio dudaba que ella realmente descansara en Grimmauld Place. Aunque no practicara con su varita, su mente seguramente seguiría dándole vueltas al hechizo una y otra vez. Naturalmente, no había logrado dominar el hechizo en un solo día, pero gracias a la guía y la perspicacia de Antonio, había mejorado notablemente sus fundamentos y los dominaba a la perfección. Bellatrix, para ser sincera, solo necesitaba un poco de ayuda para abordar ese tema en particular. No era una experta, y con la guía de Antonio, las cosas estaban destinadas a salirle bien. La explicación y guía de Antonio no solo la habían ayudado en este hechizo en particular, sino que también habían mejorado su comprensión de su magia en su conjunto. Antonio esperaba que pudiera realizar el hechizo en un par de semanas. Después, aún necesitaría más tiempo para dominarlo por completo, y manejarlo con la misma estabilidad y poder que Antonio había demostrado durante el duelo de honor sería una tarea aún más difícil. Bellatrix era una bruja con un talento natural. Su dominio de la magia era impecable, al igual que su obsesión por la fuerza y los hechizos complejos. Sus expresiones mientras él la guiaba casi alcanzaban el nivel de la devoción. Aunque su camino había cambiado, Antonio a veces se preguntaba si su obsesión por la fuerza y la magia poderosa la había llevado, en otra vida, a obsesionarse con Voldemort. Y a partir de entonces, su padre, Kingmus Black, había dejado de hablar de su matrimonio con Rodolphus Lestrange, lo que le permitió a Bellatrix mantener la calma. Aún así, la propuesta no había sido anulada.
Pero ahora, con la muerte de Reynard, sentía curiosidad por el rumbo que tomaría Kygnus. Y pensando en Voldemort, no pudo evitar preguntarse, ¿qué estaría tramando ese hombre ahora? ¿Un ataque de venganza contra Edmund Bones? Muy improbable, razonó Antonio. Si Edmund volviera a ser atacado, la simpatía y la emoción del público se volverían completamente contra Voldemort. Y Antonio estaba seguro de que Voldemort no querría eso. Quizás un ataque de distracción contra alguien más. No estaba seguro, pero esperaba con ansias el siguiente movimiento de Voldemort. El momento en que los mortífagos resurgieran. Antonio no perdió mucho tiempo dándole vueltas a estas ideas, pues tenía algo más que hacer hoy. Visitar a la familia Sinistra. Habían pasado varios días desde que le envió una carta a Aurora, y no había recibido respuesta desde entonces. Ahora, empezaba a preocuparse un poco por ella. A menos que hubiera algo, Antonio no veía ninguna razón para que no respondiera. Así que decidió visitarla y averiguar qué le pasaba. A la mansión Sinistra. Abraxas Malfoy, señor de la casa Malfoy, atravesaba un período de incertidumbre y ansiedad. Acababa de regresar esa mañana tras pasar toda la noche ante el Señor Oscuro, donde se enteró de la muerte de Reynard Lestrange. Aunque había intentado mantener una postura firme frente a su hijo, Lucius Malfoy, interiormente estaba cada vez más preocupado. Abraxas no afirmaría que Reynard fuera su mejor amigo, ni siquiera un gran amigo. En la vida que llevaban, dictada por la política y la supervivencia, no existían los mejores o grandes amigos. Como mucho, eran colegas o aliados, unidos por las circunstancias. Unidos por la codicia. Y Reynard había sido uno de sus aliados más cercanos. Desde el inicio del movimiento del Señor Oscuro y la formación de los mortífagos, ambos se habían unido para beneficio mutuo. En cuanto a riqueza y votos en el Wizengamot, los Malfoy estaban al mismo nivel que las otras tres casas más poderosas. Los Potter, los Longbottom y los Black. Pero su influencia no era tan amplia como la de las otras tres familias, ni eran tan respetados como ellas. La reputación de los Malfoy no era tan legendaria como la de esas tres familias. Y así, Abraxas se alió con Reynard Lestrange y Lord Nott. Bajo el amparo del Señor Oscuro y su reinado prometido, que Abraxas estaba seguro de que llegaría, el trío urdió sus propios planes y conspiraciones. Planes para elevar el estatus de su familia. Planes para acumular más poder cuando el reinado del Señor Oscuro se apodere de la Britania mágica. Uno de esos planes incluía engatusar a la familia Black. Casar a los herederos de sus familias con las tres hermanas Black formaba parte de la gran trampa que habían estado tejiendo. Ahora, con la muerte de Reynard, muchos de esos planes se habían derrumbado. Abraxas no estaba seguro de si sería capaz de mantenerlos en pie, pero las preocupaciones de Abraxas no acababan ahí. También le preocupaba el comportamiento y los futuros pasos del Señor Oscuro. La muerte de 8 mortífagos no era poca cosa. Sabía que el Señor Oscuro era un hombre voluble y desconocía por completo su verdadera naturaleza. Lo que más le preocupaba era la idea de que, en su ira, el Señor Oscuro pudiera tomar alguna decisión imprudente que pudiera destrozar todos sus planes. Abraxas temía que el Señor Oscuro hiciera algo loco. Comprendió que no era momento de dejarse llevar por las emociones, sino de pensar y planificar con cuidado. Un paso en falso y toda la Gran Bretaña mágica se volvería contra ellos. Y eso no era algo que Abraxas deseara. Abraxas acababa de terminar su desayuno, o como se le llamara, tras pasar toda la noche hambriento, y estaba a punto de retirarse a su habitación a descansar cuando sintió que alguien tiraba de las protecciones de la mansión Malfoy. Kygnus Black. Tenía una idea bastante clara de lo que Kygnus había venido a discutir. No estaba de humor para tratar con Kygnus, pero no podía rechazarlo. Con un profundo suspiro, se preparó para recibirlo. Capítulo 66. Familia de izquierda. Antonio apareció ante una imponente mansión en uno de los asentamientos mágicos más pequeños de la Gran Bretaña mágica. La mansión, por supuesto, no era tan grandiosa como la mansión Bones, pero poseía un encanto único. Era la mansión Sinistra. La familia Sinistra era considerada de clase media en la Gran Bretaña mágica. Aunque no se contaban entre las casas más poderosas e influyentes como los Bones, los Greengrass o los Lestrange, aún conservaban un estatus respetable. La familia era antigua, con cierto prestigio ligado a su nombre. La familia Sinistra era una de esas familias que no se alineaban con ninguna de las casas principales.
En cierto sentido, eran de las pocas familias verdaderamente neutrales de la Gran Bretaña mágica, y durante mucho tiempo habían disfrutado de los beneficios de dicha neutralidad. La familia Sinistra había disfrutado de cierta conexión con la familia Black, pero esa conexión había sido puramente económica y para nada política. Familias como estas solían ser las primeras en ser contactadas por casas o facciones más grandes, buscando apoyo caso por caso. Y las familias neutrales solían estar dispuestas a brindar su apoyo, obviamente, a cambio de algún beneficio. Si bien esto tenía la ventaja de obtener mayores ganancias, estas familias a menudo se encontraban en una situación delicada. En tiempos de verdadera crisis, no contaban con ningún aliado o facción poderosa a la que recurrir. Y en circunstancias como estas, con las fuerzas del Señor Oscuro descontroladas, eran precisamente estas familias las que se encontraban en una situación muy difícil. Cuando Aurora llegó por primera vez a su posada con la intención de seducir a Antonio y conseguir su ayuda, fue debido a las amenazas que la familia Sinistra había estado recibiendo por parte de los mortífagos. Antonio había accedido a ayudarla e incluso aceptó reunirse con su abuelo, Lord Sinistra, para discutir el problema más a fondo. Aurora había dicho que hablaría con su abuelo y se comunicaría con él. Pero después de esa noche, no recibió más mensajes de Aurora. Con pasos relajados, Antonio se acercó a la mansión y se detuvo a un paso del límite del recinto que la rodeaba. Levantó los dedos y hurgó lentamente en la sala. El acto siempre le resultaba incómodo. Fisgonear en el recinto de una casa era como tocar el timbre en el mundo mugle. Transmitía al señor de la casa un mensaje de que alguien estaba al borde de su límite. Para Antonio, sin embargo, siempre le pareció extrañamente indigno. A menudo pensaba que las casas mágicas podrían haber ideado una alternativa mejor que tocar el timbre. Antonio esperó un par de minutos antes de que un hombre de mediana edad saliera de la mansión y se acercara a él. Vestía una túnica lujosa y tenía una apariencia algo corpulenta. La obesidad no era un problema común en la Gran Bretaña mágica. Antonio no conocía al hombre, pero estaba seguro de que no era Rapel Sinistra, el actual señor de la casa. El hombre llegó al borde de la sala y hubo un destello de sorpresa en su rostro cuando registró quién estaba afuera. «Señor Olario», murmuró, con el cuerpo rígido y la voz cargada de ansiedad y tensión. «¿Señor?», preguntó Antonio tímidamente. «Soy Trafel Sinistra», explicó el hombre. «El hijo mayor de Lord Sinistra». «El tío de Aurora», observó Antonio en silencio. Él sonrió en respuesta. «Estoy aquí para encontrarme con Aurora. No he podido contactarla en los últimos días y no he recibido respuesta. ¿Podrías informarle de mi llegada, por favor?». Aunque las palabras de Antonio fueron educadas, su tono y postura dejaron claro que no aceptaría un no por respuesta. «Dame un par de minutos», murmuró Trafel antes de darse la vuelta y caminar apresuradamente hacia el interior de la casa. Después de poco más de un par de minutos, dos figuras salieron de la casa otra vez. La primera era Trafel Sinistra, y detrás de él caminaba un anciano de paso firme. Lord Sinistra. Raphael Sinistra. Se parecía bastante a su hijo. No era Aurora. Y en ese momento, Antonio empezó a tener la certeza de que algo andaba mal. «Lord Olario», dijo Rafael al acercarse a Antonio. Su postura era erguida y su comportamiento sereno. A diferencia de su hijo, no había nerviosismo ni miedo en él. Ser Lord sin duda te hacía más seguro o quizás más capaz de manejar la presión. «Señor Sinistra», respondió Antonio, manteniendo la compostura educada. «¿Puedo saber por qué estás aquí?», preguntó Rafael. Los ojos de Antonio se entrecerraron levemente mientras su mirada se dirigía hacia Trafel Sinistra, quien se sonrojó de vergüenza. «Vengo a ver a Aurora», repitió Antonio con firmeza. «Llevo días intentando contactarla, pero no he recibido respuesta». «¿Y por qué deseas ver a mi nieta?», preguntó Rafael. «Ella es mi amiga», respondió Antonio mientras su paciencia se agotaba. «Le agradecería que le informara que estoy afuera de los pabellones de Sinistra Manor, esperando encontrarme con ella», agregó con voz severa y una impaciencia ahora palpable. «Me temo, señor Olario», respondió Rafael con expresión inmutable, «que no podrá verla. Lo que puedo hacer por usted es informarle que vino a verla, pero no podrá verla». Había seguridad en el tono de Rafael y un coraje extraño y tranquilo. «¿Me estás desafiando, Lord Sinistra?», murmuró Antonio. Presionó su palma contra la protección, que se onduló bajo la fuerza de su magia en resistencia. «¿Crees que esta protección es realmente capaz de detenerme?», continuó, aplicando más presión a medida que la protección se ondulaba más defensivamente. «No, Lord Olario», respondió Rafael con serenidad. Antes de presenciar lo que hizo ayer, estaba seguro de que esta protección habría resistido.
Pero después de ver de lo que es capaz, estoy igualmente seguro de que podría romperla en un instante. Hizo una pausa, con la mirada fija y continuó. Pero la pregunta es, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Ayer tuviste una razón para pasarte de la raya y matar mortífagos. Lo justificaste como un acto de defensa propia, y probablemente tenías razón. ¿Pero qué razón tendrías para violar mi protección e invadir mi hogar? Una leve sonrisa tocó sus labios con diversión. ¿Intentas replicar lo que los mortífagos intentaron anoche en la mansión Bones? ¿Invadir y matar al señor de la casa? Si es así, quizás también deberías ponerte sus atuendos y máscaras. Antonio sintió que su ira crecía, pero sabía que el hombre tenía razón. Podría atravesar la barrera y al hombre con un solo hechizo, pero no tendría justificación. Tampoco estaba seguro de qué estaba pasando exactamente con Aurora. Romper la barrera era algo que solo tomaría en circunstancias extremas y, por las palabras de Rapel, sentía que Aurora estaba bien. Al menos, no parecía estar en problemas inminentes. ¿Seguro que quiere hacer esto, Lord Sinistra? Preguntó, con una voz apenas superior a un susurro. Lo siento, dijo Rapel con calma. Pero ya tomé mi decisión. ¿Está bien? Preguntó Antonio. Sí, lo es, asintió Rapel. Pero no puedes conocerla. Capítulo 67. 3 noticias impactantes. Habían pasado un par de horas desde que Antonio regresó de la mansión Sinistra. Durante estas 2 últimas horas, había estado deliberando sobre cuál debía ser su siguiente paso. A pesar de todo su poder, la sensación de impotencia que había sentido en aquel entonces lo azotaba. Parecía que la idea de que el poder siempre tenía la razón no estaba del todo justificada. O tal vez, simplemente, ese poder venía envuelto en diferentes capas. Y para lidiar con este asunto, el poder que necesitaba tenía una capa diferente. Por ahora, había decidido reunirse con Edmund Bones al día siguiente para hablar del asunto. De ser necesario, podría pedirle a Lord Bones que usara su influencia para ayudarlo. O quizás Amelia, como Auror, podría exigir acceso a Aurora. Todavía estaba dándole vueltas a estos pensamientos cuando un suave golpe en la puerta llamó su atención. Antonio arqueó las cejas. La única visita habitual que tenía era Bellatrix Black, y desde luego no llamaba tan suave ni con tanta paciencia. Además, no había pasado mucho tiempo desde que se separaron. Seguramente no era ella. Antonio se levantó con el ceño fruncido, con la varita ya en la mano, listo para cualquier eventualidad. Abrió la puerta lo justo para crear un pequeño hueco. A través de ella se veía a un hombre de mediana edad. No era alguien que Antonio conociera, pero su rostro tenía un asombroso parecido con alguien que conocía. Alguien a quien acababa de conocer. Y ese alguien no era otro que Rafael Sinistra. Antonio abrió la puerta por completo y se elevó sobre el hombre. Señor Olario, saludó el visitante. Su tono estaba teñido de ansiedad y miedo, su postura corporal rígida. Parecía temeroso de algo. Ahora que la puerta estaba abierta de par en par, Antonio observó su apariencia completa. El hombre llevaba un abrigo con capucha, claramente intentando ocultar su rostro. ¿Tú eres? Preguntó Antonio, aunque ya tenía una suposición. Soy Drafel Sinistra, dijo el hombre. El padre de Aurora. Hay algo que deseo discutir sobre ella, continuó. Señor Sinistra, murmuró Antonio. Su suposición había sido correcta. ¿Podemos llevar esto adentro, por favor? Añadió Drafel con nerviosismo, al notar que Antonio no se había movido ni un ápice. Está bien, asintió Antonio, haciéndose a un lado para dejar entrar al hombre. Antonio condujo al hombre al salón de su casa. Tome asiento, señor Sinistra, dijo Antonio, señalando una de las cómodas sillas, mientras él mismo se sentaba justo enfrente. Gracias, Lord Olario, murmuró el hombre mientras se sentaba. Dejó escapar un profundo suspiro de alivio, como si recién ahora se permitiera relajarse. ¿Qué quieres discutir sobre Aurora? Preguntó Antonio con paciencia. Sobre lo que le ha estado pasando y el problema en el que se encuentra, respondió el hombre. Al mencionar a su hija, el miedo volvió a sus ojos. ¿Qué le pasó? Preguntó Antonio, su tono se volvía más frío con cada palabra. Por ahora, está perfectamente bien, explicó Drafel rápidamente. No hay de qué preocuparse por ella durante al menos un par de semanas. ¿Cuál es el problema entonces? Preguntó Antonio. Escuchar las palabras del hombre le alivió un poco. Al menos tenía un par de semanas para resolver el problema en el que Aurora estaba atrapada. Mientras Antonio estaba ocupado escuchando los problemas en los que se encontraba Aurora, Lily Evans acababa de recibir la tercera gran noticia del día. Como de costumbre, se despertó temprano por la mañana y encontró una carta en su mesita de noche. Se sorprendió.
No solía recibir cartas. Cuando vio el sello en la carta, se llevó otra sorpresa. Era de Minerva McGonagall. Y cuando Lily leyó su contenido, su sorpresa se convirtió en puro shock. Había pasado aproximadamente una semana desde que presentó 2 denuncias por separado contra 2 grupos distintos de chicos. Cada vez que había preguntado a la profesora McGonagall si se habían tomado medidas, solo había recibido decepción. Tras una semana de silencio, Lily casi había perdido la esperanza. Sentía que las palabras que Antonio Olario había murmurado ese día sobre Hogwarts y su inacción eran totalmente ciertas. Pero esta carta la había sorprendido. Era una respuesta formal a su queja formal contra los chicos de Slytherin. La carta describía con detalle que los chicos a los que había acusado fueron declarados culpables. Luego explicaba las medidas tomadas contra ellos, y esa parte impactó a Lily aún más que el hecho de que se hubiera tomado alguna medida. Nunca imaginó que los chicos serían suspendidos, dependiendo de la gravedad de su participación. Lily había asumido que, como mucho, podrían perder algunos puntos de la casa o ser castigados. En cambio, no hubo ninguna deducción de puntos, sino suspensiones directas. Había superado sus expectativas. La carta también encendió una chispa de esperanza dentro de ella, de que tal vez también recibiría una respuesta sobre su queja contra James Potter y Sirius Black. La siguiente gran noticia llegó cuando Lily entró al gran comedor para cenar y recogió el periódico del día. Un ataque a la mansión Bones. Siendo sincera, Lily no estaba muy familiarizada con la política de la Gran Bretaña mágica. Hogwarts ofrecía estudios muggles para brujas y magos, aunque anticuado, pero no existía un equivalente para los nacidos de muggles. Lo que sabía de política le venía de sus amigas, especialmente de Pandora y Alice. Pero incluso con sus limitados conocimientos, Lily comprendió que un ataque a la mansión Bones no era un acontecimiento cualquiera. Era enorme. Tumultuoso. Impactante. Estremecedor. Y entonces llegó la noticia final. Después de su primera clase a la mañana siguiente, Lily salió al pasillo y encontró a la profesora McGonagall esperándola en la puerta. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro severo mientras le entregaba otra carta. Luego, sin decir palabra, McGonagall le dio una suave palmadita en la cabeza antes de marcharse. La carta era una respuesta formal a su queja contra James Potter y Sirius Black. Lily debería haber adivinado algo al enterarse de que James y todo su grupo habían faltado a clase esa mañana. La carta explicaba que a James y a sus amigos se les había advertido estrictamente que no se acercaran a ella, ni directa ni indirectamente. Y que si incumplían estas instrucciones, se enfrentarían a una suspensión. La carta había sido una auténtica sorpresa para Lily. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que volvía a confiar en Hogwarts, en la profesora McGonagall y en el director Dumbledore. ¿Qué pasa?, preguntó Pandora, parada a su lado, con una mirada inquisitiva. Estaba a punto de responder cuando otra voz la interrumpió. Lily, y un niño se acercó casi furioso hacia ella. Este chico era alguien con quien Lily apenas había hablado en los últimos años. Cara de murciélago, cabello grasiento y siempre cenudo. Lily nunca había sido partidaria de intimidar ni burlarse de alguien por su apariencia, pero no podía negar que la descripción era demasiado apropiada para Severus Snape, quien ahora estaba frente a ella. Capítulo 68. Snape. Severus, una mueca se extendió por el rostro de Lily mientras se giraba hacia su viejo amigo convertido en un extraño. Hubo una época en que Severus probablemente era su mejor amigo. Habían sido vecinos, y Lily conocía a Snape incluso antes de Hogwarts. Mirando atrás, tenía que admitir que incluso de niños eran muy diferentes. Tan opuestos el uno al otro. Lily siempre había sido alegre, con una personalidad alegre y un espíritu optimista. Tenía una actitud cálida y optimista, y miraba al futuro con esperanza. Snape, sin embargo, era todo lo contrario a ella. Su infancia había sido difícil. Lily nunca pudo estar segura de si sus padres habían abusado físicamente de él o no. Las una o dos veces que intentó sacar el tema, Severus la ignoró. Como no quería entrometerse, lo dejó pasar. Pero una cosa era segura. Había soportado una gran presión mental. Sus padres eran tóxicos y el ambiente en su casa era sofocante. Sus gritos de ira, al pelearse entre ellos, a menudo se oían en la calle. Sus padres no se preocupaban por el hijo que habían tenido. Severus fue abandonado, quizás incluso un hijo no deseado. Y esto lo moldeó. Se volvió frío e indiferente hacia los demás, con una mentalidad impregnada de amargura y negatividad. No tenía ni una pizca de optimismo ni de positividad. Era completamente opuesto a Lily. Había esperado que con el tiempo, Severus pudiera superarlo todo.
Pero no. Solo se había vuelto cada vez más amargado. El odio en su corazón se había alimentado y crecido. Ahora que miraba hacia atrás, Lily se dio cuenta de que solo se habían hecho amigos por un aspecto en común: la magia. Como mestizo, Severus conocía la magia y Hogwarts desde el principio. Él fue el primero en explicárselo a Lily al descubrir su magia accidental. Fue ese momento el que forjó el vínculo entre ellos. Crecieron juntos, y Snape le enseñó a Lily mucho sobre magia y diversos aspectos. No ayudó que Severus careciera de conocimientos. Por otro lado, Lily llenó el vacío que se formó en el odio de Snape. Su actitud positiva y su carácter cálido calmaron el dolor de Severus. El vínculo debería haberse trasladado también a Hogwarts, donde ambos habían llegado como extraños entre extraños, esperando confiar el uno en el otro. Pero no fue así como resultaron las cosas. Severus fue seleccionado para Slytherin. Y Lily seguía sin entender por qué lo habían puesto en esa casa. Incluso si no fuera Gryffindor, Ravenclaw era la casa más adecuada para ese hombre. En verdad, no era adecuado para esa casa, pero tal vez su fascinación por el lado oscuro de la magia había sido lo que dio la decisión del sombrero seleccionador. Y Slytherin le dio la misma vida de la que había estado huyendo. El mismo ambiente tóxico y asfixiante. Al principio, la vida en Slytherin fue difícil para él. Su condición de mestizo, su forma de vestir descuidada, su pelo grasiento y su ceño fruncido constante lo convertían en blanco fácil del ridículo. Severus jamás lo habría admitido, pero Lily sabía que anhelaba ser reconocido, ser aceptado por sus iguales en su casa. Que quería sentirse querido. Ser respetado. Y, con el tiempo, lo fue. Su talento para la magia, especialmente en las artes oscuras y las pociones, le valió reconocimiento. De estudiante acosado, se sintió atraído por sus círculos, sobre todo entre aquellos que compartían su interés por la magia oscura. Fue esa misma inclinación por el comportamiento típico de Slytherin lo que los distanció. Quizás, con el tiempo, Severus incluso empezó a ver a Lily como una Gryffindor más. Aunque no la consideraba una de sus enemigas como a todos los demás Gryffindor, seguía siendo una Gryffindor. Y entonces llegó el día. El último clavo en el ataúd. El día que James Potter lo había estado acosando, y Lily intervino. Aún pensando en Severus como su amigo, Lily intervino para salvarlo. Fue por vergüenza o simplemente por ira descontrolada que Severus llamó a Lily una sucia sangre sucia. Lily se quedó atónita al oír esas palabras de Severus. No podía creerlo. Severus se dio cuenta al cabo de un rato y se disculpó. Lily habría aceptado su disculpa, pero Severus no se había arrepentido realmente. Lamentaba haberle dicho eso a Lily. Aún así, estaba de acuerdo con ese insulto y habría estado encantado de usarlo contra cualquier otro hijo de Muggles. Y Lily jamás lo habría perdonado. Lily, dijo Snape apresuradamente, casi con exasperación. Quiero hablar contigo de algo. No quiero hablar contigo, espetó Lily con frustración. ¿Cuántas veces tengo que decirte que ya no somos amigos? Que todo lo que teníamos se acabó. Ya no tenemos ninguna conexión. No quiero mantener ninguna relación contigo, ni quiero hablar contigo. Ella no esperó la reacción de Snape y trató de pasar junto al chico de Slytherin. Lily, Severus se interpuso en su camino con aspecto desesperado. Por favor. Es importante. Tal vez fue la desesperación en su rostro o tal vez el hecho de que una vez, mucho tiempo atrás, él había sido su mejor amigo lo que suavizó la expresión de Lily, aunque solo fuera un poco. Está bien, dijo apretando los dientes. Di lo que tengas que decir. Aquí no, susurró Snape, mirando nerviosamente a los estudiantes que pasaban por el pasillo. En otro lugar. Pandora, dijo Lily dirigiéndose a su amiga. Nos vemos luego. La chica rubia asintió y se fue. Sin decirle nada más a Snape, Lily regresó al aula que acababan de dejar. Los estudiantes se habían ido, y el aula estaba vacía. Snape la siguió adentro. Lily se detuvo cerca del borde de la habitación, justo antes de que comenzaran las filas de escritorios, y se giró para mirarlo. Dilo, Severus, dijo ella. Se le estaba agotando la paciencia.